Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la espera. El día de hoy estamos en esta telecapacitación centrada en la situación del cáncer infantil y diagnóstico precoz por la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. A lo largo de este encuentro vamos a explorar detenidamente la realidad que rodea el cáncer en la infancia y la trascendental importancia de identificarlo en sus fases iniciales. Hoy estamos junto con el doctor Omar Reyes Cruzado. Él es médico oncólogo pediatra del Hospital Nacional Alberto Sabogal de Salud en Oncología Pediátrica. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, la Sociedad Peruana de Oncología Médica, la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, el comité editor de la norma técnica para el Registro Nacional de Cáncer Infantil y actualmente cursando la maestría en docencia e investigación en salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le damos la bienvenida al doctor Omar y a todos los participantes por estar el día de hoy junto con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Bueno, quisiera compartir acá algunos conocimientos con el público para poder estar atentos a los signos y síntomas del cáncer infantil y también cómo va la situación actual en nuestro país. Bueno, ¿qué es el cáncer infantil? El cáncer de niños y adolescentes en menores de 18 años de edad, ¿no? Básicamente es un crecimiento celular descontrolado, ¿no? Y a diferencia de los adultos, hay ciertas características que son muy diferentes. Usualmente, que digamos, los cánceres adultos pueden ser más como consecuencia de los estilos de vida, ¿no? En cambio, en los niños muchas veces suele ser un origen de nuevo por alguna mutación. Y a diferencia de los adultos que hay muchas maneras de prevenir, ¿no? O sea, con tamizajes. En el caso de los niños, no es prevenible, sino que básicamente el tema es enfocarlo en un diagnóstico oportuno para poder aumentar la posibilidad de curación. Hay más de 100 tipos de cáncer infantiles, ¿no? Y el más común de todos ellos es la leucemia, que es un tipo de cáncer a la sangre. Y puede presentarse en diversos lugares como ganglio linfático, sistema nervioso, músculos, huesos, piel, entre otros. A nivel mundial, se diagnostican aproximadamente 400.000 casos cada año, ¿no? Y acá en el Perú más o menos son 1.900 casos nuevos cada año. Pero hay una gran diferencia, que en los países de altos ingresos, hablamos de Europa y Norteamérica, el 80% de los niños sobreviven. En países de bajos ingresos y medianos ingresos, a veces puede llegar solamente a un 20%. ¿Cómo vamos en el país? Bueno, primero comparemos por continente. Estas son las tablas que básicamente he sacado de Globocan del 2022, en el cual mencionan la incidencia y mortalidad por cada 100.000 habitantes de los casos por continentes, ¿no? En Latinoamérica y el Caribe hay casi 15 casos por cada 100.000 habitantes y una mortalidad de 4,8. O sea, hablamos de una letalidad de más o menos 33% en promedio de toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Mientras que en países desarrollados, por ejemplo, en Norteamérica, la letalidad es solamente 12% y en Europa alrededor de 16%. Pero cuando lo desglosamos por países solamente sudamericanos, ahí, bueno, tenemos acá en el país una más aproximada incidencia de 18 casos por 100.000 habitantes año, con una mortalidad de 7,4. O sea, hablamos que cerca del 41% de los pacientes fallecen. Y los que están mejor parados en nuestra región son Chile y Uruguay, que tienen alrededor de 21% de letalidad. Otro tema que tenemos es la escasez de profesionales. Este cuadro lo he sacado del Colegio Médico del Perú, ¿no? Ahí pueden verificar cuando buscan la lista de especialistas y la sección Conoce a tu médico. Ya que para poder manejar estos pacientes se requiere los 7 años de medicina, el año de serums, los 3 años de especialidad en pediatría, lo cual se entra por concurso, y 2 años de subespecialidad en oncología pediátrica o hematología pediátrica, las cuales también se entran por concurso. Y actualmente ya por la colegiatura 104.000, pero ¿cuántos esos son pediatras? Solamente hay actualmente unos 4.774 pediatras oficialmente registrados. ¿Ya? ¿Y cuántos de ellos están en las áreas de onco y hematología pediátrica? Actualmente solamente 52. Hay 39 oncólogos pediatras y 13 hematólogos pediatras. Los hematólogos pediatras ven básicamente el tema de leucemias. Puede ser que hay algunos más, pero cuyo título de registro está en trámite, los recién egresados. Y aparte de que son pocos, 25% de ellos no ejercen, se dedican a la parte administrativa, ya se han retirado, ejercen solo copiatras generales o ya están solamente del sector privado.
Y otro tema también acá es la necesidad laboral, porque para poder manejar esos pacientes uno no puede estar solo, necesita tener un equipo de al menos dos o tres personas, idealmente tres personas. Ya, porque una sola persona, por ejemplo, ¿cómo haría para poder cubrir las intercurrencias de utilización en las tardes, domingos y feriados? No podría tampoco salir de vacaciones, ¿no? Y esta iniciativa laboral se traduce en profesionales con contratos sin ningún beneficio laboral, terceros, cuando aparece en una convocatoria mejor otro lado, se retiran y las unidades donde ya están formando un equipo se desarman. Según información de CONAREME, actualmente hay, según el concurso que es el 2023, tres oncólogos pediatras están formándose en el Rebagliati y dos en el INEM, y en hematología pediátrica solamente dos en el Rebagliati. Escasez de centros, aunque ahora ya se ha descentralizado un poco más, ¿no? Casi todos los centros especializados del sector público que pueden capacidad para tener este tipo de pacientes están en Lima, ¿no? En MINS está el INEM, el niño San Borja y el niño Breña solo es diagnóstico, próximamente va a ser tratamiento, el hospital Daniel Cíes Carrión y el 2 de mayo. Y en el salud, las cabeceras de red, el hospital Rebagliati, que también es sede formadora, donde incluso yo me formé, el hospital Guillermo Almenara y recientemente el hospital Alberto Sabogal Soloure. Y en provincias está solamente en Trujillo y el Irén Norte, que da diagnóstico y tratamiento de adolescentes, pero a niños solamente diagnóstico. Y el Hospital Belé de Trujillo, que solo hace diagnóstico, pero este año van a empezar a dar tratamiento. En Lambayeque, el Hospital de Lambayeque, en Cajamarca, el Hospital de Cajamarca, en Arequipa, el Irén Sur, y en Cusco, el Hospital Antonio Lorena y el Regional del Cusco, pero el Regional del Cusco es solamente ven leucemias, ¿no? Y en salud tenemos el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, que ve solamente leucemias, el Carlos Iñesco en Arequipa, que es solamente leucemias, y en Cusco, el Hospital Adolfo Guevara Velasco. Algo interesante, al haber tanta centralización, hubo una tasa de abandono. Por ejemplo, la doctora Lina Vázquez escribió un artículo en 2017 que la tasa de abandono era más o menos del 18% en ese entonces, ¿no? Con mayor posibilidad de ser fuera de Lima, ya que al estar todo centralizado en Lima, imaginen venirse a una ciudad donde no tienes ningún familiar ni nadie que te respalde y encima tener que cubrir algunos gastos extras y no tener una fuente de ingresos, hace que muchas veces los padres abandonen el tratamiento, ¿no? Y también aquellos padres que no tienen un empleo formal, porque al vivir del día a día, si no trabajan, simplemente no tienen ingresos y ni tienen ingresos no comen. Y eso provocaba que antes las tasas de abandono fueran cerca del 18%. Y también otra cosa más, la lejanía, ¿no? O, por ejemplo, Santos y Asociados mostraron un estudio en el 2021 que de 18 padres de 15 regiones del Perú, casi todos ellos se fueron a Lima por una atención oncológica, y la menor distancia fue que siguieron 300 kilómetros de Ica y la mayor distancia de Iquitos cerca de 1000 kilómetros de distancia, y apenas ganaban 400 soles mensuales, ¿no? Y tenían dificultades para mantenerse en la ciudad si no tienen familiares en la ciudad y no conocían los albergues y pernoctaban en el hospital. Ahora, para eso se ha lanzado la iniciativa Cure for All, ¿no? Que es una iniciativa mundial y la mete a lograr al menos un 60% de sobrevida para el 2030, ¿ya? Y con eso tratar de salvarse cerca de 1 millón de vidas muy niños en esta década. Esta iniciativa empezó en el 2019. Había una falta de registro de cáncer infantil. Actualmente hay un registro nacional que quiere abordar el retraso diagnóstico o la ausencia diagnóstica. Antes, el tiempo de diagnóstico era más o menos 107 días. Ahora hay un estudio reciente que se ha reducido a cerca de 58, 59 días. Aumentar la capacidad resolutiva de los centros de salud y del recurso humano. Hay un 90% de centralización. Había un 90% de centralización, pero ahora, como pueden ver, ya hay otros centros fuera de Lima. Y reducir la tasa de abandono, que antes era 18%, pero luego disminuyó. Entonces, se ha hecho distintos programas, programa de cuidados integrales de cáncer pediátrico, agentes comunitarios, comunidad, programa de charlas de padres y docentes, material educativo, ahí incluso está disponible en YouTube, y la capacitación de los profesionales serums. El año pasado, por ejemplo, tuve la oportunidad de dar capacitaciones en provincia, tanto en Puno como también en Tumbes, a los serumistas. Y con eso ya había ciertas mejoras que se acuerdan que el abandono está cerca del 18% antes, ya el abandono pasó de ser 18% a solo 8.5%. Y también hay algunas mejoras. Este es un panel que han sacado recientemente, en el cual ya hay actualmente dos hospitales dedicados al tratamiento de niños con cáncer, ¿no? Hay, bueno, acá ponen 50, pero en realidad son 52 pediatras que se dedican a oncología pediátrica o hematología pediátrica.
Ya hay un registro nacional de cáncer infantil. Ha habido proyectos bilaterales, cooperación con Ecuador y con Chile. Yo estoy en la oportunidad, cuando di la charla en Tumbes, también hubo ahí la gente de Ecuador. Entrenamiento de la detección temprana de cáncer infantil, justamente esas capacitaciones que se dieron a provincias de manera presencial, tanto a personal de salud como también a los agentes comunitarios. Disminuir el tiempo de diagnóstico, como les decía, bajó de 107 a 59 días, ¿no? Y también en la comunidad, bueno, advertirlos sobre los riesgos de cáncer infantil y básicamente el cuidado para un diagnóstico temprano, ¿no? Todavía hay cosas pendientes que, por ejemplo, quieren ya tener contratos formales muchos de los colegas para que así ya puedan establecerse en dichos centros, ¿no? Van a crearse nuevas unidades de oncohematología pediátrica en provincias, ¿no? Y al igual la creación de las guías nacionales. Acá hay un montón de los proyectos de Cure for All que ya se han podido llevar actualmente, ya de análisis del sistema de salud, el, una estrategia de control. Lo que falta reforzar es la red nacional de referencias, ¿no? Y pues, los beneficios económicos y también la revisión sobre cada uno de los tipos de cáncer. Ahora, esta estadística también la saqué de Globocan, los tipos de cáncer infantil en pacientes de 0 hasta 19 años, ¿no? El que tiene mayor cantidad de casos son leucemias, que es el 43%. De los 1.931 casos que se reportó en Globocan, 826 eran leucemias. El segundo puesto son los tumores cerebrales. El tercer puesto son los linfomas, Hodgkin o Hodgkin, todos ellos juntos son el tercer puesto. De ahí sigue el cáncer testicular, de hígado, renal y de ahí todos los otros cánceres combinados. Y justamente también encontré estadística interesante. ¿Cuántos casos nuevos y cuántos fallecidos hubo de esos casos? O sea, en el 2022. Y bueno, por ejemplo, en tumores cerebrales, ahí hay mucho que mejorar. Se reportaron 192 casos y 127 fallecimientos por tumores cerebrales, hablando de una letalidad de casi 2/3. La leucemia, acá tenemos mucho por mejorar, porque si ustedes revisan el Nelson, el capítulo de leucemias, menciona que la sobrevida en Estados Unidos era en los años 60, 70 alrededor del 60% y actualmente está entre el 90 y 95%. Acá, como puede ver, nuestra sobrevida está alrededor del 53%. Los tumores hepáticos están con una letalidad cerca del 46%, o sea, una sobrevida del 54%. Los linfomas con una mejor sobrevida, pero aún mucho más si son los linfomas Hodgkin, que tiene una tasa de curación más o menos del 85%. Los cánceres renales con una letalidad del 23%, testicular 9%, entre otros. Por eso es importante una detección temprana. Si bien no se puede prevenir del todo, pero se puede detectar oportunamente, lo cual aumenta mucho las posibilidades de curación. En el Rebagliati se hizo un estudio en el 2016 en el cual encontraron que básicamente 2/3 de los casos venían en estadio 3 para adelante, lo cual implica un peor pronóstico y mayores problemas en el manejo, ya que al venir con una mayor carga de enfermedad, la posibilidad de curación disminuye. ¿Y dónde y cómo realizar la detección temprana de cáncer infantil en todo paciente de 0 a 7 años, ¿no? De hacerse la búsqueda de actividades, signos y síntomas de cáncer y factores de riesgo asociados en todas las atenciones de salud, el seguimiento de niño sano, en control de crecimiento, en hospitalización, en consulta y en todo establecimiento de salud. Ahora, ¿qué cosas, por ejemplo, pueden aumentar las posibilidades de tener cáncer infantil? ¿Ya? Un momento, ya. ¿Qué causa el cáncer en los niños? No se conoce la causa de la mayoría de las neoplasias pediátricas. 10% de ellos sí puede ser mutación germinal, una mutación que puede ser transmitida de padres a hijos. Por ejemplo, los pacientes que tienen retinoblastoma pueden tener un gen llamado RB1 que le heredan de alguno de los padres y eso les predispone a hacer este tipo de cáncer, ¿no? También las mutaciones heredadas relacionadas con algunos síndromes, Fraumenig, de P53, que eso predispone un montón de cánceres, Beidig-Wiedemann, que pueden tener macrosomía al nacer, pueden tener hemipertrofia a un lado del cuerpo, y eso aumenta la posibilidad de ser tumor de Wills y hepatoblastoma, anemia Fanconi, síndrome Noonan, von Hippel-Lindau, y también aumenta el riesgo de cáncer en la niñez. Y los niños con síndrome de Down tienen de 10 a 20 más posibilidades de padecer leucemia. Las mutaciones de novo, la mayoría de los cánceres en los niños surgen como resultado de las mutaciones en genes, ¿no? Los adultos son por exposición a factores ambientales o los estilos de vida, mientras que los niños, por ejemplo, si ha habido una afección durante durante el embarazo, pueden hacer que hayan tenido tomografías. Hay mayor riesgo de leucemia y tumor cerebro, pero más que nada con las tomografías porque implica una gran dosis de radiación.
¿no? Un día adolescente después de recién bombas atómicas, eso ocurrió, ¿no? Y también cuando hubo el accidente en la planta nuclear de Chernobyl, aumentó el riesgo de cáncer de tiroides y otras neoplasias. Posiblemente también se describa en unos años que ha habido un aumento de cánceres en Japón por el accidente que hubo en Fukushima. La radiación ionizante, especialmente en etapas tempranas de gestación, puede predisponer a cáncer o también a algunas malformaciones. Las sustancias químicas tóxicas derivadas del caucho, metales pesados, benceno, hidrocarburos policíclicos, plaguicidas y expresión doméstica, pesticidas. Y el tema de los metales pesados sería interesante estudiar porque cuando hemos dado las capacitaciones a provincias, parece que hay una relación entre las zonas donde hay minería ilegal y el aumento de la prevalencia de estos tipos de cánceres, ya que muchas veces para la minería ilegal usan este tipo de metales pesados. Y el consumo de nitrosamidas, tabaco, carnes curadas, ahumadas, alcohol durante la gestación puede aumentar dichas posibilidades. ¿Ya? Algunos factores genéticos hereditarios, como le mencionamos, el síndrome de Down tiene 20 veces más posibilidad de hacer leucemias. La neurofibromatosis tipo 1 puede ser leucemias, tumores cerebrales y los radiomiosarcomas. El Bailey-Wiedemann, como le mencionaba, aquellos que tienen macrosomía, macroglosia, hemipertrofia de un lado del cuerpo y hernia umbilical, pueden tener más posibilidad de ser tumor de Wills, hepatoblastoma y neuroblastoma. La anemia Fanconi, que pueden tener la posibilidad de ser leucemia. ¿Ya? Y el síndrome de Li-Fraumeni, que puede ser osteosarcoma o también leucemias o tumores cerebrales. También otras enfermedades como la esclerosis tuberosa puede aumentar la posibilidad de tumores cerebrales, el síndrome de Nash, tumor de Wills, el síndrome WAR que va con un tumor de Wills, aniridia, malformaciones genitourinarias y retraso mental, el síndrome de Sotos que puede aumentar las posibilidades de un neuroblastoma y el síndrome de Edwards de los tumores germinales. También algunos trastornos de la inmunidad pueden aumentar las posibilidades de hacer cáncer infantil. El síndrome de Wisdor-Aldrich, que los pacientes tienen dermatitis atópica, tienen infecciones bacterianas a repetición y también trombocitopenia, lo cual les predispone a sangrados, ¿no? La ataxia telangiectasia, que tienen, como pueden ver, esas lesiones dérmicas y algunas telangiectasias en mucosas, ¿no? Y la paganoglinemia. El VIH también aumenta las posibilidades de cánceres y secundaria trasplantes. Los agentes infecciosos, el virus papiloma humano se ha visto que en algunos casos está aumentando las posibilidades de reteoblastoma, el virus de la hepatitis B y hepatitis C del hepatocarcinoma, y el Epstein-Barr a largo plazo de hacer linfoma, cistiocitosis o carcinoma nasofaríngeo. Tratamientos oncológicos previos pueden aumentar las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, con el etopósido puede aumentar la posibilidad a largo plazo de hacer una leucemia mieloide. La radioterapia también puede aumentar las posibilidades de un cáncer infantil dependiendo de la zona donde haya sido irradiado el paciente. Los antecedentes familiares, el retinoblastoma, si es bilateral o multifocal, 10% de ellos están relacionados a genes en la familia. La neoplasia endocrina múltiples, ¿no? El feocromocitoma bilateral maligno, 50% de los casos, y el síndrome de Li-Fraumeni. Algunos cánceres son prevenibles por vacunas, ¿no? Uno, la vacuna del papiloma, del virus del papiloma humano, ya que eso se transmite a través de las relaciones sexuales, pero no es que te contagies hoy día y mañana seas el cáncer, es un periodo más o menos de 10 años. Por eso es que se hace énfasis en vacunar a los niños en una edad en la cual se supone que obviamente no han empezado su actividad. Por eso le indica a partir de los 9 años a 12 años de edad, ¿no? Y desde el año pasado se incluye a los varones, porque también somos nosotros una fuente de reservorio del papiloma virus. Y en los países en el cual ya llevan años vacunando contra el VPH, ya disminuye drásticamente las chances de hacer cáncer de cuello uterino, ¿no? Y también, bueno, acá lo que le mencionaba, que ya desde 2023 también está disponible para los varones. La vacuna de la hepatitis B puede llegar a prevenir el cáncer de hígado, pero solamente por el virus de la hepatitis B, ¿no? Hay bastante prevalencia de este virus en la parte sur del país, ¿no? Por eso sale mucho más económico vacunar a todos para el virus de la hepatitis B, ¿no? Y es parte del esquema regular de vacunación al nacer, a los 2, 4 y 6 meses de edad. Ahora, ¿qué es la detección de cáncer temprana? Básicamente todas las acciones que hacemos para acordar el tiempo entre la aparición de los primeros síntomas o síntomas de cáncer en un niño adolescente y la referencia a unidades de hemato-oncología pediátrica donde se confirma el diagnóstico de cáncer. Los pacientes deben ser referidos a hospitales con unidades de oncohematología pediátrica. Como mencionamos acá en el caso de salud, tenemos en Lima el Hospital Rebagliati, Almenara y Sabogal. Y en provincias tienen el Virgen de la Puerta, que es para el tema de leucemias, y el hospital en Cusco.
Los niños adolescentes que consulten por menos signos y síntomas en repetidas ocasiones sin tener un diagnóstico claro deben ser referidos al centro con capacidad resolutiva con unidades de hemato-oncología pediátrica para su atención. Y que mejor que los padres que conocen al niño porque lo ven de manera constante. Y siempre hay que tener en cuenta su percepción al momento de pensar una derivación. De acuerdo a la presencia de síntomas y signos compatibles con cáncer infantil, se solicitarán los exámenes complementarios iniciales de ser necesarios. Y esos exámenes no delimitar la gestión de referencia para la atención a nivel especializado. Ahora, ¿qué puede retrasar el diagnóstico? Los niños mayores tienen más riesgo de retraso diagnóstico que los menores. ¿Por qué? Porque con el niño pequeño sí se preocupan cualquier mínima cosa que tenga al toque lo llevan al médico. Con el mayor a veces se confían. Los padres tienen que ser relacionados con factor adverso. Mientras más jóvenes, el tiempo diagnóstico suele ser menor, porque usualmente se preocupan más. Y el nivel educativo de los padres también influye en el tiempo diagnóstico y la referencia pronta. Mientras un padre sea más educado, va a tratar de tener una atención médica de manera más temprana. Ahora, también el tipo de enfermedad es el factor más relevante para el tiempo diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando él es algo mucho más visible, como que el padre o madre le da mucha más atención. Una leucemia, por ejemplo, quizás no se nota mucho al inicio, solo cuando ya tienen dolores marcados, palidez marcada, acuden al médico. Pero, por ejemplo, un linfoma, si es intratoráxico o intraabdominal, como no se nota el tamaño de los ganglios, no, como no da muchos síntomas, quizás no le den mucha importancia. El primer médico consultado se ha correlacionado fuertemente con el tipo de diagnóstico y es mucho mayor si es atendido por un médico general o de familia que por un pediatra. Y la relación entre el tipo de diagnóstico y estudio clínico es complejo. El 65% de los niños encontraron en otros estudios de Latinoamérica, igual, similar al del Rebagliati, que estaban con estadio 3 para arriba. Otra cosa, deficiente historia clínica y examen físico. No, a veces, yo sé que a veces el tiempo es un poco limitado en la consulta, pero uno tiene que tratar de hacer una historia adecuada. Síntomas inespecíficos, busque signos comunes, ¿no? O buscar diagnósticos más comunes. Pero eso también depende de nosotros como médicos para no etiquetar a los pacientes. Importante es también hacerle seguimiento. Me explico. Por ejemplo, la causa, digamos, algo que frecuentemente se ve en atención primaria es anemia. Y claro, la principal causa de anemia en el país es falta de hierro, ¿no? Pero algo que no va a ocurrir es de que tiene un paciente con anemia, le dan su hierro y de ahí se olvidan de él. Tienen que hacerle seguimiento, ¿no? Si usted le da un tratamiento y luego ven que responde, o sea, a las dos, no, digo, a las 3 o 4 semanas le toman una nueva hemoglobina o idealmente un hemograma si tienen disponible y ven que sube, bueno, ahora entonces es una anemia por falta de hierro y está respondiendo al tratamiento. Pero si es que no sube, solo hay dos posibilidades. O que el padre o madre no ha seguido las indicaciones tal como usted le han dado. A veces puede ocurrir porque, por ejemplo, el sulfato ferroso estriñe y muchos padres suspenden el tratamiento debido a ello o que a pesar que ustedes se enteraron el padre, si ha seguido el tratamiento, entonces quizá la anemia no es por falta de hierro y ahí tienen que echarse a buscar otras causas, ¿no? Problemas administrativos y referencia, que eso ahora con la parte de tecnología se trata de que se reduzca, ¿no? Pero a veces, muchas veces queremos referir al paciente, pero no le dan la prioridad en los sistemas de referencia. Pocas veces el sistema de salud no buscaron una segunda opinión entre muchos otros. Lo de segunda opinión, eso va tanto para los pacientes como para nosotros como médicos. Si tenemos un paciente que, digamos, que no nos cuadra lo que tiene, ¿no? O que damos un tratamiento y no responde, podemos preguntarle a un colega que tenga más experiencia, ¿no? Y también nosotros como pacientes, si lo que no dice el médico no nos cuadra, podemos buscar una segunda opinión. Esta flechita, este gráfico es que, digamos, la barrera que resume por qué es de que nuestros pacientes, no, o sea, no tienen tanta tasa de curación comparado con países desarrollados. Este es lo que yo llamo las 6 barreras que retrasan el diagnóstico del paciente. Si alguna le preguntan a algún paciente con diagnóstico de cáncer, ha pasado por esas barreras en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En la primera barrera, ya, los padres no acuden al médico, ya, porque no se dan cuenta que su niño está mal, ¿no? Pero no quiere decir que los padres obligatoriamente tienen que ser que el niño tiene cáncer, sino simplemente darse cuenta que algo no está bien, ¿no? O a veces se dan cuenta que está mal, pero no lo llevan al médico, lo llevan a veces al chamán, curandero, etcétera, ¿no? Y ahí se pierde tiempo valioso. La segunda barrera, ya, el padre se da cuenta que su hijo no está bien y trata de sacar una cita. La dificultad para conseguir citas médicas. Acá, por ejemplo, en periferia, a veces consulta para pediatría puede demorar que digamos, en sector público unos 7 días, 10 días, ¿no? Una cita regular, ¿no? Y en provincias, cuando he ido a darles charlas, se puede demorar hasta un mes. La siguiente barrera, ya, que digamos, consiguió la cita con el médico. El poco índice de sospecha en el primer y segundo nivel, ¿no?
Pero eso también viene de parte de las universidades que querían tocar ese tema en la formación de los médicos a nivel de pregrado, ¿no? Pero también nosotros capacitarnos porque también uno solo debe diagnosticar lo que uno conoce. Si uno no conoce una enfermedad, va a pasar por delante nuestro y nosotros ni enterados que tenía esa enfermedad, ¿no? Tampoco quiere decir que, digamos, todo lo que atraviesa la puerta del consultorio sea cáncer, ¿no? Pero ante ciertos signos y síntomas, uno ya tiene que tener cierta sospecha y no etiquetar tan rápidamente a los pacientes. Por ejemplo, me dicen, tengo dolor de cabeza. Ya, hay que preguntar los signos de alarma por un dolor de cabeza. ¿Lo despierta por las noches? ¿Es que es más seguido o más intenso? Va con vómitos, esos son signos de alarma para un tumor cerebral. No cometer el error de simplemente decir, ah, ya es migraña, toma tu paracetamol y te olvido. No, uno tiene que indagar un poco más, ¿no? La siguiente barrera, ya, el médico ante, que digamos, algunas pruebas de laboratorio, que digamos, o que el historial que trae el paciente más el examen físico, y ya tiene cierta sospecha, pero no tiene cómo demostrarlo. Por ejemplo, les viene un paciente que a la consulta y la mamá dice que le siente algo duro en la barriguita. Ustedes lo examinan y sienten algo duro, una masa. ¿Será un fecaloma que solamente son heces o es un tumor dependiente de hígado o de riñón? Entonces, ¿cuál es la única manera de mostrarlo? Una ecografía, pero a veces las citas pueden demorar un mes para una ecografía en atención primaria. O ya que digamos, viene a usted a consulta un paciente que tiene historial de que tiene dolores de cabeza, que son cada vez más seguidos, más intensos, lo despiertan por las noches con vómitos, ¿no? Y que encima tiene debilidad en una parte del cuerpo que como que está perdiendo la fuerza, ahí con ese historial nos sugiere que puede tener un tumor cerebral. Pero ¿cuál es la única manera de mostrarlo? Con una tomografía o una resonancia. Pero muchas veces no se consigue las citas de manera pronta. A veces cuando tratan de mandar una tomografía te dan cita 2 a 3 meses. En resonancia puede ser más tiempo. Y tratar de conseguir de manera particular es la mayoría de veces impagable para la mayoría de peruanos. En la siguiente barrera, ya, le tomaste el examen o encontrar, y ya, salió una masa cerebral o una masa en el abdomen, o le iban a hacer aspirar médula ósea y se encontró que era sugerente de leucemia. Ya, los escasos centros y personal para tratamiento, como mencionamos, la mayoría está en Lima, ¿no? Unos pocos recién están abriéndose en provincias, ¿no? Y también el sistema de referencias que a veces puede demorar en la prioridad a este tipo de pacientes, ¿no? Y lo otro, interrupción del tratamiento, o sea, unas que llegan al lugar donde debe ser tratado, tiene que hacerse algunos estudios extras, ¿no? Tomografías, una muestra de algún lado, entrar a sala, etcétera, pero puede haber interrupción del tratamiento por falta de insumos, espacio y personal. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, a tal paciente le toca recibir tal quimioterapia, el medicamento está agotado. Le toca estar hospitalizado para recibir esa quimioterapia, porque es una quimioterapia fuerte, no hay camas. O que, digamos, falta de personal, tiene que programarse para radioterapia o tiene que entrar a lo que es una resonancia o colocación de un catéter port. No hay cupos porque no hay suficiente personal. Entonces, todas estas barreras hacen de que el tiempo haya mayor retraso en el diagnóstico y tratamiento, la enfermedad va avanzando y las posibilidades de curación van disminuyendo, ¿no? Entonces, por eso es importante la detección del cáncer infantil, porque lo detectamos tempranamente, disminuye la mortalidad, aumenta la tasa de curación, disminuye las complicaciones, tiene una estancia hospitalaria mucho menor y los gastos de salud son menores y aminora el impacto social. Ahora, sobre los cánceres infantiles vamos a hablar de los más comunes, los signos y síntomas de cada uno de ellos. Como vemos, el primer puesto es leucemia. Hablemos de leucemias. Es la enfermedad maligna que se caracteriza por aumento no controlado de glóbulos blancos en la médula ósea. Es el más frecuente en niños y tiene una alta saturación si detectada a tiempo, ¿no? O, ¿cuál es el curso clínico? Leucemias, digamos, son rápidos, pueden ser a veces cuestión de unas pocas semanas, ¿no? Y los síntomas son inespecíficos, tienen cansancio, pérdida de apetito, baja de peso, fiebre, más de 7 días sin causa conocida. O sea, no tiene fiebre ya 7 días, pero no tiene ni moco, ni estornudos, ni tos, ni diarrea, le rizan los oídos. No hay nada que explique esa fiebre, ¿no? Pueden tener dolor óseo que puede ser muy intenso y sudoración nocturna, ¿no? Pero hay que tener acá cuidado con lo siguiente. También los niños pueden tener dolor óseo por crecimiento, pero ese dolor óseo por crecimiento usualmente es solamente nocturno y no impide realizar sus actividades. En cambio, el dolor óseo por una leucemia es muy intenso, que a veces requiere hasta opioides para poder ser controlado e incapacita al niño. Los signos y síntomas, como hay infiltración de la médula ósea, altera todo el hematopoiesis, puede haber anemia,
palidez, cansancio, hiporexia y algo importante, muchas veces debutan como anemia súbita, o sea, tiene un paciente que tiene una hemoglobina normal de 12, 13 y que bruscamente cae a 7, 8 o sin una causa aparente, ¿no? Y si tiene la oportunidad de realizar un hemograma, ven que es normocítica, normocrómica, ¿no? Si fuera hipocrómica, microcítica, les podría indicar quizás que es por deficiencia de hierro, pero estos son anemias súbitas, normocíticas, normocrómicas. Leucopenia o leucocitosis, ¿no? Pueden hacer leucocitosis marcadas y hacer síndrome de hiperviscosidad, ¿no? O también leucopenia y lo que le lleva infecciones a repetición. La plaquetopenia va disminución de las plaquetas, lo cual lleva a sangrado gingival, epistaxis, petequias y equimosis sin que se haya golpeado. Proceso inflamatorio, fiebre, como le digo, 7 días y no hay nada que explique esa fiebre. Dolores óseos intensos que son incapacitantes. E infiltración sistémica, visceromegalia, puede haber distensión y dolor abdominal por la hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, pero no tan marcadas como los linfomas, y pueden infiltrar los testículos y el sistema nervioso central y provocar convulsiones y parálisis facial. Haga, por ejemplo, ver unas fotos de pacientes que tienen equimosis, acá los que están con la zona moreteada consideran golpeado, y petequia los múltiples puntos rojos. ¿Ya? La frecuencia de los signos y síntomas, lo más común es la fiebre prolongada, las hemorragias, dolores óseos, linfadenopatía, esplenomegalia y hepatoesplenomegalia. Y en el hemograma, bueno, como hay infiltración, como le mencionamos, hay anemia, palidez, cansancio, hiporexia, plaquetopenia, hiperleucopenia y leucocitosis. Pueden debutar como solo anemia moderada o severa, súbita, sin microcitosis ni hipocromía. Y los pacientes síndrome tienen mayor riesgo. En promedio dicen unas 17 a 18 veces más que la población general, ¿no? Y el diagnóstico confirmatorio, cuando ya se hace la aspirina de médula ósea y se ve ahí los blastos en abundancia o también en una citometría de flujo. Y hay que tener cuidado porque a veces, sobre todo cuando le dan el hemograma automatizado, estos blastos pueden confundirse con linfocitos atípicos, ¿no? Por ejemplo, acá hay una fotografía de un blasto, como pueden ver, es puro núcleo, casi nada de citoplasma y es marcadamente redondeado, ¿no? En cambio, un linfocito atípico tiene un tiene una gran parte de núcleo, pero deja algo de citoplasma y tiene un contorno nuclear irregular, ¿no? Otra cosa también, por ejemplo, muchas veces les puede llegar a esos pacientes con PTI, púrpura trombótica idiopática. Ya, pero, ojo, los pacientes con PTI tienen solo plaquetopenia. Si ven un paciente con PTI con fiebre, eso no es PTI, o que al examinarlo encuentran hepatosplenomegalia, o ese paciente con PTI tiene adenopatías, eso no es un PTI. Ahí tendrían que sospechar de una leucemia, ¿no? Y es importante lo siguiente, que el paciente no debe recibir corticoides ante la toma de la muestra de médula ósea, ya que pueden limitar transitoriamente los blastos y dificultar el diagnóstico, darles un falso negativo. O sea, por eso en estos pacientes primero le hacen el aspirado y ya después eso podrían darle los corticoides, ¿no? Y mal pronóstico cuando estos pacientes hacen infiltración del sistema nervioso central y testículos, porque una vez que llegan ahí es muy difícil erradicar la leucemia. ¿Y por qué justamente disminuyen los corticoides? Porque parte del tratamiento inicial que se da en los esquemas de quimioterapia, la corticoterapia. Por eso es de que es importante, como recalco, antes de que le den corticoterapia, que hagan el aspirado médula ósea. El segundo puesto son los tumores del sistema nervioso central. Son un montón de tumores, pero todos ellos juntos son el segundo puesto, ¿no? ¿Qué síntomas suelen dar? Somnolencia excesiva, un dolor de cabeza, pero que es más intenso y frecuente, los vómitos matutinos o en la madrugada, convulsiones es un paciente que nunca ha tenido historial de epilepsia, problema de visión, un paciente tiene un estrabismo reciente, nunca ha tenido estrabismo y de la nada empieza a tener desviación de uno de los ojitos, es por compresión de los nervios oculomotores. Alteración de la marcha, empiezan a estar algo torpes también o a caerse a cada rato, alteración motora sensitiva o disminución del rendimiento escolar de manera inexplicable. Como pueden ver, es el segundo puesto con casi el 10% de los casos. La clínica depende de la edad, localización y el crecimiento tumoral. Por los medioblastomas, como pueden ver, está en la fosa posterior. El asterisoma pilocítico, acá podemos ver, está a nivel temporal. Y el craneofaringioma acá en la base cráneo, y ahí, como está la hipófisis, puede entrar algunos trastornos hormonales. La percepción clínica varía acorde a la edad, pero en general en todas las edades, somnolencia excesiva, vómitos matutinos o en la madrugada, crisis convulsiva, nueva aparición, o sea, el paciente, como le repito, nunca tenía historial de epilepsia y empieza a tener convulsiones, sobre todo si son focales, ¿no? O sin una afectación de los pares craneales, como entre ellos el estrabismo.
En un menor de 2 años puedo notar que tiene la fontanela bombada, aumento anormal del perímetro cefálico, por eso es importante medir el perímetro cefálico en cada control, estancamiento o regresión del desarrollo psicomotor. Regresión quiere decir que pierden habilidades y cuando un niño retrocede, o sea, pierde habilidades de lo que antes podía hacer, sugiere que hay algo que está dañando de manera permanente ese cerebro, lo cual en la mayoría de casos es o un tumor cerebral o un error innato del metabolismo. Un estrabismo de reciente aparición y ausencia de seguimiento ocular. Y niños mayores de 2 años, eso sí te pueden decir, me duele la cabeza, pero sobre todo, ojo a aquellos pacientes que el dolor de cabeza que es más seguido y más intenso, alteraciones visuales, alteración de la marcha, motora sensitiva y deterioro del rendimiento escolar inexplicable o pérdida de los hitos de desarrollo, ¿no? Básicamente hay varios tumores cerebrales, los gliomas los supratentoriales, que están el glioma de bajo grado, de alto grado, ependímomas neuroectodérmicos primitivos, oligodendromas, los tumores de plexo coroideos y tumores neuronales. Y en los últimos años estamos viendo también lo que son sarcomas cerebrales. En región celular y encefálica, los craneofaringiomas, los tumores pineales y germinales, e infratentorial, el meduloblastoma, el ependimoma y el glioma del tronco encéfalo. Signo de alarma, como les mencionaba, si aquí tiene un paciente que tiene un dolor de cabeza, pero que es más seguido, más intenso, algo no está bien ahí, ¿no? O puede ser que haya un paciente que tenga una migraña de base, pero si hay cambios en el dolor de cabeza, o sea, que es más seguido o más intenso, también debe llamar la atención. Cefalea matutina o que despierta al niño por las noches, eso no es normal. Que ese dolor de cabeza aumente con la maniobra de Valsalva, ¿no? O un dolor de cabeza súbito de menos de 6 meses de duración y que es increscendo, los síntomas sistémicos y los síntomas neurológicos que puede tener el paciente, ¿no? Y esto puede causar hidrocefalia, sea comunicante por sobreproducción del líquido cefalorraquídeo en tumores plexocoroideo, ¿no? O por obstrucción de la absorción del LCR, como infección enfermedad leptomeningia. Y no comunicante, que es lo más común, que el tumor obstruye algunos de los acueductos y puede causar hidrocefalia. O a veces puede ser secundaria a la cirugía. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente con hidrocefalia y acá vemos que tiene un tumor mixto, que tiene parte quística y parte sólida, ¿no? Otra cosa que puede ir también es la compresión medular, ¿no? Requiere la intervención inmediata para preservar la función. Hay que tener cuidado porque a veces estos cuadros pueden confundirse con mielitis transversa, ¿no? Y los síntomas, un dolor, la diferencia con la mielitis transversa es que, digamos, la mielitis transversa es más aguda, mientras que la compresión medular es un poco más gradual, de varias semanas de evolución. Pierde la función de control de esfínteris del nivel donde está afectado para abajo, parestesias, paraplegia y pérdida de sensibilidad. Y el tratamiento, manejo el dolor con opioides, esteroides, radioterapia y cirugías compresora. En un paciente que tiene un síndrome medular, deben tratar de priorizar la resonancia de columna a la brevedad, porque como le digo, pueden confundirse con cuadros de mielitis transversa. Y a veces también ha ocurrido en algunos pacientes que, como piensa que es una mielitis transversa, le dan corticoides y mejora. Y dicen, ah, ya es mielitis transversa. Pero no necesariamente es así, porque también parte del manejo del síndrome de compresión medular sea corticoterapia. Y pueden tener como que un diagnóstico equivocado al inicio. Bueno, ante la sospecha de un tumor del sistema nervioso central, el diagnóstico confirmatorio con una tomografía y una resonancia, ¿no? Y el tratamiento es con cirugía, radioterapia y o quimioterapia, ¿no? O si el paciente merita tratamiento quirúrgico, lo ideal es la resección de la masa completa, sin masa residual e imagen control, porque si no, de ahí puede volver a crecer. Mal pronóstico cuando están justamente esos tumores a nivel de la base cráneo en la protuberancia, porque no se puede hacer ninguna cirugía y ahí están los centros cardiorrespiratorios, ¿no? Si hay un glioma justamente a nivel de la protuberancia, lo único que se puede ofrecer es radioterapia para prolongar unos meses más la vida. O también tumores que sean irresecables. Por ejemplo, algunos casos que se llama gliomatosis cerebral, que es un tumor difuso que solamente se nota que hay un aumento de tamaño de alguno de los hemisferios cerebrales, ¿no? O por ejemplo, si el tumor compromete ambos hemisferios y de manera difusa, ¿no? No va a poder resecarse todo, lamentablemente. Y el tratamiento, bueno, cirugía. Algunos tipos de tumores cerebrales pueden requerir solamente quimioterapia, ¿no? Y otros tumores pueden necesitar también radioterapia. Ahora, los linfomas. Es un conjunto de enfermedad maligna del sistema linfático. Se divide en dos grupos, Hodgkin y no Hodgkin.
Ya, el de Hodgkin tiene un curso más indolente, implica presentación de la adolescencia y adultez. Y el no Hodgkin es más agudo y más común en niños en edad preescolar y escolar. Como pueden ver, es el tercer puesto, por poquito. Está casi la cantidad, si sumamos ambos tipos de linfomas, es el tercer puesto, casi un 9,3%. Los síntomas son parecidos a la leucemia, o sea, también puede haber cansancio, pérdida de apetito, baja de peso, fiebre de 7 días, sudoración nocturna, hepatosplenomegalia, pero lo más característico es que aquí sí los ganglios están marcadamente aumentados de tamaño, ¿no? Y a diferencia que, digamos, de un proceso infeccioso, no duelen. Y por eso a veces eso provoca que no acudan a una atención médica tempranamente, ¿no? Si tiene un ganglio infectado, usualmente está rojo, caliente, doloroso, no da el tratamiento antibiótico y responde. Pero un ganglio neoplásico no duele, no está rojo ni caliente, ¿no? Y al palparlo es muchas veces pétreo, duro. Y de acuerdo a la localización, pueden hacer efecto de masa causando dificultad respiratoria y distensión abdominal. ¿Qué ganglio le debe llamar a usted la atención? Si encuentra un ganglio duro, poco móvil, cuidado, ese tiene pinta de maligno. Que están pegoteos a planos profundos también. Que tenga más de 4 semanas y sigue creciendo, creciendo, pero no hay signo de infección. O sea, 4 semanas y crece, crece y crece, pero no está ni rojo, ni caliente, ni duele. Que tenga más de 2 centímetros. O lo que les es anormales, como el ganglio Virchow, supraclavicular, o de la hermana supraclavicular, y la hermana María José, que es supraumbilical. Ya. Linfoma no Hodgkin, bueno, hay varios tipos. El Burkitt linfoplásico de células grandes B y anaplásico, ¿no? Y la tercera, neoplasia en frecuencia después de leucemias de tumores cerebrales, ¿no? Mayor incidencia en varones y más frecuente en menores de 10 años, ¿no? Y de acuerdo a dónde estén, puede haber infiltración, ya sea en los ganglios periféricos, en el digo de Waldeyer, en la boca, en las placas de Peyer, en los intestinos, en el mediastino, y causar síndrome de vena cava superior o incluso dificultad respiratoria por desplazamiento de la tráquea. O infiltración fuera de los sistema linfático, ya sea sistema nervioso central, piel, grasa, gónadas o huesos, ¿no? El linfoma de Hodgkin es el 3% de neoplasia maligna según GloboCan. Tiene distribución en adolescencia y alrededor de los 50 años. Más frecuente en varones, sobre todo en menores de 10 años. Ya, y bueno, el linfoma de Hodgkin clásico está clasificado en 4 variedades: esclerosis nodular, celular mixta, rico en linfocitos y depresión linfocitaria. Y lo más característico son las células de Rite-Steinberg. Y él puede haber linfoma nodular con predominio de linfocitos, en el cual es una célula linfocítica y histocítica. El linfoma de Hodgkin es una hepatía indurada, no dolorosa, de larga evolución y crecimiento progresivo. Suele ser a nivel cervical y supraclavicular. Y si está a nivel de estos lugares, 2 tercios también de yapa van a tener compromiso a nivel de mediastino. Y el diagnóstico confirmatorio, ya cuando toman la biopsia de algún ganglio comprometido, y los linfomas se manejan casi siempre solo con quimioterapia y a veces pueden requerir radioterapia. Acá, como pueden ver, hay una imagen de una tomografía. Lo que está en negrito es la tráquea y todo lo grandoso que está alrededor es la masa mediastinal del linfoma que está desplazando y aplastando la tráquea. De ahí el tumor de Wilms, el tumor maligno renal más frecuente en niños. Es sobre todo un pico entre los 2 a 3 años de edad. Tiene una masa distensión abdominal, dolor abdominal, hematuria y fiebre, ¿no? La historia más común de que cuenta es de que le están revisando al niño, lo están bañando y sienten con una masita dependiente de abdomen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos tipos de tumores, ¿no? Hay que palpar el abdomen con mucha precaución porque puede haber riesgo de ruptura y que se disemine todo el cáncer en toda la cavidad abdominal. Y el diagnóstico se sospecha primero con una ecografía en el cual pueden ver que hay un tumor dependiente de riñón, ¿no? Y ya más preciso con una tomografía posteriormente. Y el confirmatorio ya cuando hacen la nefrectomía, o sea, retiran todo el riñón con o sin quimioterapia previa. Por lo general se prefiere que sea con quimioterapia previa porque la tasa de ruptura de un riñón sin quimioterapia previa al momento de tratar de retirarlo es error del 20%. ¿No? Pero recién la quimioterapia previa usualmente se forma una capa fibrótica alrededor, lo cual hace más sencillo la nefrectomía y pues, la tasa de ruptura ya es menos del 5%. Y lugar donde hacen metástasis este tipo de cáncer a hígado y a pulmón. Acá, por ejemplo, ven una tomografía de un tumor de Wills en abdomen. Lo pequeño acá que pueden ver que está blanquecino es el riñón y la gran masa gigante del costado es el tumor de Wilms del riñón contralateral. Retinoblastoma.
Bueno, ahorita mucha gente usa las cámaras con flash, pero por ejemplo, toma una foto con flash, un ojo rojito, pero el otro ojo en vez de estar rojo está blanco. Eso blanquito es la leucocoria. Y eso puede sugerir que haya un retinoblastoma. Es más frecuente en menores de 3 años, ¿no? Lo más común es la leucocoria, ¿no? El reflejo rojo anormal, ¿no? O también estrabismo de reciente inicio. El niño nunca tenía estrabismo, de la nada desvía el ojo. Es altamente curable si es que se detecta intraocular, o sea, si solo está en el ojo y aún no ha invadido el sistema nervioso central, porque puede seguir trayecto del nervio óptico y se va al cerebro, y una vez que llega ahí es muy difícil la curación. Y el diagnóstico confirmatorio ya con fondo de ojo, que ya lo hacen nuestros amigos los oftalmólogos, ¿no? Y el tratamiento, cirugía, quimioterapia, terapia locales, y incluso actualmente hay tratamientos para evitar la enucleación, o sea, que se retire el ojo, se puede salvar el ojo si es que se detecta a tiempo. En esa parte son expertos los colegas de la Almenara, en lo que es quimioterapia intraarterial oftálmica, que básicamente entran por cateterismo a nivel de la arteria femoral y llegan hasta la arteria oftálmica y ahí directamente ponen la quimioterapia, ¿no? Y con eso se puede salvar el ojo, pero siempre también que no haya mucho compromiso y que haya ojo que salvar, ¿no? Lo ideal, por ejemplo, sería detectarlo, como pueden ver acá, el estadio más temprano, que uno ve como una mancha perla nacarada pegada a la retina, ¿no? En esos casos se puede aplicar. Pero si ya la arquitectura ocular está destruida, como por ejemplo acá arriba, que se llama tisis bulbi, en el cual básicamente el globo ocular está chupado como una pasa, ¿qué ojo vas a salvar ahí? O sea, ¿qué visión vas a poder salvar? Ahí, caballero, no vas a tener que hacer la enucleación, ¿no? O si, por ejemplo, hay mucho retraso en el diagnóstico, como pueden ver acá, por ejemplo, una niña tiene un retinoblastoma, pero en estadio temprano, solamente se trata de leucocoria, lo ideal es detectarlos y tratarlos ahí, pero no cuando ya está así prácticamente con una coliflor en el ojo, y eso, si es que eso no se habrá hecho metástasis a lo que es el sistema nervioso central, en el cual ahí, ¿qué ojo se va a poder salvar, no? Ahí ya, como dicen, hasta el portero se da cuenta que algo no está bien en ese ojo. La idea es que nosotros hagamos diagnósticos tempranos para poder también salvar esos ojos, ¿no? Y evitemos el retinoblastoma avanzado, refiriendo rápidamente ante la ubicación de leucocoria o estrabismo. Leucocoria, el ojito blanco, o el estrabismo del ojo desviado, o también aniridia, que falta el iris. Los tumores óseos. Los tumores malignos del sistema óseo. Los osteosarcomas, que es el tumor primario maligno más frecuente en adolescentes. De hecho, cuando me formé acá en el Rebagliati, hay una área de hospitalización de niños y otra de adolescentes, ¿no? Y en la parte de tumores sólidos, el área de adolescentes casi todos eran osteosarcomas. Rara vez había un paciente que no sea osteosarcoma en adolescentes, ¿no? Y aparecen los huesos de crecimiento, usualmente hueso largo como fémur y tibia, ¿no? También puede aparecer el sarcoma de Ewing, que es más raro y agresivo, pero suele aparecer en hueso de la pelvis. Cuando sospechar un osteosarcoma, un dolor óseo localizado pero persistente, ¿no? Cojera de reciente inicio. Un dolor, aumento de volumen de alguna de las extremidades, como pueden ver acá, y dolor a la movilización o fractura patológica. O sea, si un traumatismo que lo justifique, se rompe el hueso. ¿No? Uno puede tener la sospecha con una radiografía, ¿no? Ante esos signos y síntomas. Uno puede notar que el hueso está como apolillado o protuberante, o en sol naciente, o en capa de cebolla. Acá podemos ver una radiografía que el hueso está como apolillado, carcomido. Y la sospecha más alta ya con una tomografía o una resonancia. Y el confirmatorio ya con la biopsia de dicha lesión. El manejo acá es principalmente quirúrgico y con quimioterapia. Pero acá viene un tema un poco triste. ¿Qué ocurre? Que muchas veces para ese tipo de tumores se tienen que proponer cirugías radicales. Hablamos de muchas veces amputaciones y el paciente se niega a que ocurra eso. ¿O ¿Qué es lo que ocurre? Firman su retiro voluntario, se van y luego unas semanas o meses regresan porque ya el dolor es tanto que ya no pueden controlarlo, ya no pueden controlar el dolor, etcétera. Dicen, ya sí, opéreme, por favor. Un momento, nueva tomografía, y hizo metástasis al pulmón. Y una vez que hace metástasis al pulmón, la posibilidad de sobrevida es menos de 10%. Acá pueden ver una tomografía, el costado de una resonancia y un osteosarcoma, ven que compromete toda la parte del fémur en rodilla. Ahora, los neuroblastomas. Es un maligno del sistema de tejido nervioso simpático. Usualmente en las suprarrenales, pero puede aparecer en toda la cadena simpática, en cuello, tórax o médula espinal. La presentación, una masa abdominal palpable. Hay debilidad muscular, déficit motor sensitivo, equimosis perorbitaria con edema, así como dicen el signo de mapache, pero la diferencia es que acá no hay historia de un traumatismo craneal. Adenopatía localizadas o generalizadas.
dolor abdominal y estreñimiento porque la masa aplasta el colon, fiebre y dolor óseo porque hace metástasis a los huesos. A veces se pueden presentar como un síndrome paraneoplásico llamado subclonus myoclonus, el cual los ojitos están bailando de manera permanente. El diagnóstico se sospecha con una ecografía o una tomografía y ven que hay una masa suprarrenal. Y el confirmatorio con la biopsia. Y el manejo con cirugía y quimioterapia. El hepatoblastoma. El tumor hepático más frecuente en niños, sobre todo en pacientes 0 a 4 años de edad, aunque en el Sobol hemos tenido una paciente de 12 años de edad. La presentación clínica, dolor y extensión abdominal marcada, hepatomegalia, pérdida de peso, disminución del apetito, vómitos y un llanto inexplicable. Uno lo puede sospechar y mandar un examen inicial que es una ecografía y una tumoración dependiente de hígado. Algo muy característico de los hepatoblastomas es que la alfa-fetoproteína está marcadamente elevada, así como se eleva la beta-HCG en las embarazadas, que puede llegar a valores de más de 100.000, igualito a la alfa-fetoproteína. Muchas veces por eso hay que especificar a los laboratorios que le hagan dilución máxima, porque a veces solo te ponen más de 1.000, ¿no? Y también eso nos sirve a nosotros para seguimiento, porque de acuerdo a cómo responde el tratamiento, ese valor de alfa-fetoproteína va bajando. Y el diagnóstico confirmatorio es cuando se hace la biopsia hepática. Y el tratamiento, quimioterapia y cirugía, se reseca la parte afectada. Pero algunos de estos pacientes pueden requerir trasplante hepático, porque, por ejemplo, si hay compromiso de solo un lado del hígado, no hay problema. Pero si todo el hígado está comprometido o hay compromiso de la vena porta, vamos a dejarle sin hígado al paciente. Entonces, muchas veces, en esos casos, el paciente, aparte de la quimioterapia, luego posteriormente iría a un trasplante hepático, el cual lo realiza el Seguro Social, tanto en el Hospital de Bagliati como en el Hospital Almenara. Los tumores de células germinales son los constituidos por células germinales virgen gonadal, ovario testículo o extragonadal. La apreciación clínica usualmente efecto de masa y puerta precoz. Y por más efecto de masa, en el caso de las mujeres, un dolor pélvico, estreñimientos, trastornos genitourinarios, ya que la masa está aplastando la vejiga y hace que orine a cada rato. O en testículo, una masa testicular dura, poco dolorosa, ¿no? Puede ir acompañada de puerta precoz. O sea, si notamos, por ejemplo, una niña que tiene la telarquia antes de los 8 años, cuidado, puede haber quizás ahí algún tumorcito. Aunque las mujeres, el 90% de los casos de pubertad precoz son secundarias a trastornos hormonales, solo un 10% sí es secundaria a neoplasias. Y en el caso de los varones es al revés. O sea, si en pubertad precoz, o sea, un niño que antes de los 9 años aumenta su volumen testicular, cuidado, en eso sí, el 90% de ellos sí puede ser secundaria a neoplasias. Uno lo sospecha por una ecografía de la gónada afectada y además puede encontrarse elevación de alfa-fetoproteína, beta-HCG y DHL. Y pueden irse al sistema nervioso central. Y confirmatorio cuando se retira la gónada afectada. Por lo general no se hace biopsia porque hay el riesgo que al hacer la biopsia se disemine el tumor. Y el tratamiento con cirugía y quimioterapia. Los sarcomas de partes blandas, los tumores sólidos malignos de los tejidos blandos. El radiomosarcoma es el más frecuente. Puede estar en el sistema genitourinario, en el cual hay aumento de volumen de escroto y sangrado vaginal, cabeza y cuello, una masa indolora y aumento de volumen de tejido blando de las extremidades. Se sospecha por una ecografía o tomografía, confirmatorio con la biopsia de dicha lesión y el manejo con cirugía y quimioterapia y a veces puede requerir radioterapia. Otro cáncer frecuente es la cisticercosis de célula de Langerhans, ¿no? Es una proliferación clonal de células dendríticas similar a células de Langerhans epidérmicas que puede afectar varios órganos, ¿no? Puede tener lesiones líquidas en sacabocado, ¿no? Por ejemplo, este paciente acá puede ver que tiene una histiocytosis y tiene múltiples lesiones en sacabocado, parecido a los casos de mieloma múltiple en adultos, ¿ya? Y, a ver, acá está. La mayoría de las presentaciones de la histiocytosis es a nivel óseo, un 80%, puede afectar piel y mucosas un 40%, pulmón 25%, puede tener hepatoesplenomegalia un 25% de los casos, enopatías 30%, hematopoiesis 30%, hipófisis mucho más raro 15%. ¿Ya? Y del compromiso óseo, la mayoría es en la calota craneal, pero también puede haber en órbita mandíbula o, bueno, también en extremidades, pero lo más común es en la calota craneal. Acá puede haber, por ejemplo, lesiones de histiocytosis, como pueden en sacabocado, acá en calota, acá en extremidades y acá múltiples en calota craneal. Y el manejo de la histiocytosis, bueno, o usualmente es con quimioterapia. También puede haber compromiso dérmico, puede haber lesiones similares a eczema seborreico, petequiales o púrpura, ulcerativas o granulomatosas. Le dan tratamiento convencional, a veces piensan, ah, ya es hongo, le dan clotrimazol, no mejora, le dan corticoide, tampoco mejora. Ahí ya deberían empezar a sospechar, sobre todo si ven como son eczemales o son petequiales o granulomatosas.
pueden ir con visceromegalia los pacientes. Ya. Y el diagnóstico se hace por la patología con inmunohistoquímica, realizando biopsia, usualmente del órgano que esté afectado, usualmente trata de ser lo menos invasivo. Si es piel, piel nomás, si no, habrá que hacer biopsia de hueso. Y el tratamiento usualmente es quimioterapia. Ya. Y acá el resumen de los signos y síntomas de alerta para la detección de cáncer infantil: dolor de hueso que persiste, que limita la vida del niño, la mancha blanca en la pupila o estrabismo de aparición brusca, palidez de piel progresiva, ganglios duros de más de 2 centímetros en cuello, axilas o ingle, fiebre más de 7 días sin nada que le explique, dolor de cabeza persistente acompañado de vómitos, aumento de volumen en el abdomen sin explicación, aumento de alguna parte del cuerpo sin signo de inflamación, moretones, petequias espontáneas en piel o sangrado de nariz, encías espontáneo de reciente aparición. Bueno, esa era la charla que quería darle el día de hoy. Traté de comprimir toda la información en la hora que dura. ¿Alguna duda o pregunta del público? A ver, acá veo que hay una pregunta. Ante sesión adversa con los especialistas de pediatría, civil, oncología, hematopediatría, cada vez y más niños en situación de terminalidad. ¿Se han implementado los cuidados paliativos y desarrollado competencias en los profesionales de salud de cuidados paliativos en el país? Muy buena pregunta. En el INES tiene una unidad de cuidados paliativos, al igual que en el Niño de Breña. Lo que es la Seguridad Social todavía está en implementación, no hay una unidad propiamente de cuidados paliativos pediátricos, ¿no? Usualmente se interconsulta a los colegas de anestesio o también algunos colegas se han capacitado para la parte de paliativas, pero sí, es algo que debería implementarse. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. A los participantes les damos unos minutos para poder dejar sus preguntas que tengan dudas. Aquí tenemos una. Esa es la que ya respondí. ¿O hay otra? Sí, de Lucy Farfán. ¿Cómo podría resumir las medidas de prevención primaria de cáncer infantil? Bueno, más que prevención es el diagnóstico temprano, porque a diferencia de los adultos, no hay algo para prevenir per se el cáncer infantil. Simplemente es tratar de diagnosticarlo en la etapa más temprana posible. Lo único que se puede prevenir por ahora solamente es los hepatocarcinomas con la vacuna de la hepatitis B y lo que es a largo plazo, bueno, cuando ya son adultos, cáncer de cuello uterino o también de partes genitourinarias con la vacuna para el papilomavirus, ¿no? Pero por el resto todavía no hay algo específico para prevención de cáncer infantil, es básicamente diagnóstico temprano. Bueno, esta razón sangrado nasal, ¿en qué constancia se podría sospechar y qué tipo de cáncer podría ser? Bueno, los sangrados nasales usualmente tienen dos causas. La más común suele ser que tienen las venas del plexo de Kieselbach un poco desarrolladas. O sea, así como las mujeres tienen varices en las piernas, pueden tener unas venitas superficiales en la nariz, ¿no? Y el tratamiento eso lo suele hacer los otorrinos haciendo las cauterizaciones. Pero para ello hay que descartar si no hay un trastorno de coagulación o una plaquetopenia. Para ello se sugiere hacer un hemograma y unos tiempos de coagulación. Si el hemograma y los tiempos de coagulación te salen normales, entonces no es un tema de coagulación, mucho menos un tipo de cáncer. Ya sería cuestión que lo vea otorrino y le haga las cauterizaciones. Pero si es que sale alterado con plaquetopenia o sale que, digamos, los factores de coagulación, el tiempo de protonvía o tromboplastina alterado, ahí sí sería sospechoso y tendría que ser evaluado por hematología o por oncología. Buen día. Sí, ¿podría aclararme sobre los ganglios? Ya, me explico. Este, em, como le explico muchas veces a la población, el sistema de defensa de nuestro cuerpo son los glóbulos blancos, así como en el país son los policías y los militares, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los policías y militares se agrupan en cuarteles o comisarías. El equivalente para nuestro cuerpo son los ganglios. Entonces, ¿qué pensarían si una comisaría empieza a llegar un montón de patrulleros motorizados, helicópteros, que algo ha pasado y que están pidiendo refuerzos? Es lo único que eso no dice cuando hay un ganglio aumenta de tamaño. Ahora, la causa por la cual puede aumentar los ganglios de tamaño. La más común, secundaria a procesos virales. O sea, por ejemplo, si un niño está resfriado, usted le toca los ganglios en el cuello, puede notar que son chiquititos de unos 5 milímetros o menos y que pasado el proceso viral van disminuyendo gradualmente, ¿no? Secundaria a infecciones bacterianas. Una caries muy profunda puede
llegar a los ganglios del piso de la boca y luego tener uno una masa dolorosa, caliente en el piso de la boca. O a veces en mujeres, en adolescentes para arriba, tiene la costumbre ese de afeitarse las axilas y al afeitarse se hacen pequeñas heridas y por ahí entra alguna bacteria y luego se inflaman los ganglios de la axila, ¿no? Y están dolorosos, calientes, rojos, ¿no? Pero los ganglios que digamos son malignos, este, son aquellos ganglios que miden centímetro y medio o 2 centímetros o más y que no duelen, no están rojos ni calientes, deben estar blanditos cuando los toques, están como duros, pegoteados, ¿no? Y además que por el tiempo, 4 semanas o más tiempo y que siguen creciendo, creciendo y creciendo. Esos ganglios son los que nos deben llamar la atención. Gracias, doctor, por las respuestas. Bueno, creo que con ella ya terminamos la sesión. Igualmente agradecerles a todos por estar el día de hoy y doctor para poder brindarnos sus palabras finales de esta sesión. Sí, bueno, en este día de la lucha de cáncer infantil, básicamente la idea era capacitarlos para que ustedes puedan tener y aumentar la sospecha, porque como pudieron, muchas veces una de las barreras es de que uno no sospecha, pero a partir de la sospecha ya podemos hacer que esos tiempos vayan reduciéndose. En países desarrollados, el tiempo desde el inicio de síntomas hasta el inicio de tratamiento suele ser 2 o 3 semanas, y la meta es de que mejoremos nuestros procesos para que poco a poco ese tiempo se vaya reduciendo, y eso se va a traducir en pacientes que empiezan su tratamiento de manera mucho más pronta y que eso se traduciría también en mayores posibilidades de curación.